días. Hoy hablaremos del aparato genital masculino. El sistema genital masculino está integrado por órganos genitales internos y externos. Estos comprenden una glándula par, que es el testículo, el epidimo, las vías espermáticas, conductos deferentes, las vesículas seminales, conductos eyaculadores y uretra. Las glándulas anexas de la próstata y la glándula lumbouretrales y un órgano copulador, que es el pene. Los testículos es el órgano ovoide aplanado, color blanco azulado, brillante y liso. Están situados por debajo de la nariz del pene, entre los músculos y contenidos en las bolsas escrotales. Los testículos se desarrollan en un principio en la parte posterior de la pared abdominal y después descienden a través del conducto inguinal a los 6 meses y llega al escroto al 9º mes. Su principal conductor de drenaje es el conducto deferente. Pesa 20 gramos y mide de 4.5 por 3 por 2 centímetros. Son de consistencia firme. Las relaciones, sus caras media y lateral y su borde anterior se hallan cubiertos por una serosa llamada vagina. Lateralmente está el epidídimo, que muestra en su parte superior el llamado apéndice sesible. Se organiza hasta el conducto paramenoférico. Las venas testiculares van a un plexo venoso llamado pampiniforme, que rodea las arterias testicular y llega hasta la pared posterior del abdomen. Su borde posterior se muestra lateralmente al epidídimo y medialmente tiene un hilio o mediastino testicular o antro de Eichmore, por donde salen los 15 a 20 conos deferentes que van a la cabeza del epidídimo y pasan a los vasos y nervios testiculares. Estructura. La cápsula testicular tiene 3 capas: capa serosa en la hoja visceral de la vagina, capa albugínea es tejido conectivo denso que rodea todo el testículo, que envía de su cara profunda tabiques interlobulares que terminan en el vertical del mediastino. La capa vasculosa, formada por el vaso sanguíneo que reviste la cara interna de la albugínea y los tabiques. Los bolillos testiculares son de 200 a 30 lóbulos o lobulillos en cada testículo. En cada lobulillo hay 2 a 4 túbulos seminíferos y tejidos intersticial. Están separados uno de los otros por el tabique interlobulares que se introducen desde la cápsula y llegan hasta el mediastino testicular. Los túbulos seminíferos son tubos dispuestos en forma de asas intercomunicadas por los tubos vecinos. Miden de 50 a 80 centímetros de longitud cada uno y tienen un diámetro de 180 micrómetros. Los túbulos confluyen hacia atrás y forman así las llamadas tubos rectos. Estos a su vez forman una red mediastino y el retesis se halla y de ahí nace y finalmente los 15 conos eferentes. En la pared de los túbulos seminíferos se halla el epitelio germinativo, que está compuesto por espermatología 1 y 2, células de Sertoli y espermatocitos, y que es el sitio productor de los espermatozoides o células sexuales masculinas.
Alrededor del epitelio germinativo hay células germinativas, hay células mioides que forman la túnica peritubular. Epitedidimo es un conducto único, largo y contorneado que cubre todo el borde posterior superior del testículo. Se describe una cabeza redonda en la parte superior del testículo, un cuerpo alargado y una cola en la parte inferior del testículo. Miden 5 centímetros de longitud y su espesor disminuye de 12 milímetros en su cabeza a milímetros en su cola. Funciona como cámara de maduración y depósito de espermatozoides y puede ser almacenado por largo periodo. Así ocurre una salida durante el orgasmo masculino. En esta estructura se describe una cabeza en relación con el polo superior del testículo, un cuerpo sobre el borde posterior de la gónada y una cola en la relación con el polo inferior. La cola se continúa con el conducto deferente que por donde viajan los espermatozoides en el momento del orgasmo. Ese proceso final de maduración, el espermatozoide adulto adquiere su movilidad y capacidad de fertilización a su paso por el epididimo. Y los genitales masculinos y femeninos es un proceso de maduración final que se llama capacitación. Los espermatozoides producidos por el testículo esperan en el epididimos a que ocurra el orgasmo. En ese momento las fibras musculares que lo rodean expulsan el mayor número de espermatozoides posibles dentro de los conductos deferentes en su viaje hacia el exterior. El testículo y el epididimo está formado por una envoltura fibrosa, también llamada albuginea, y un tejido propio. La túnica albuginea es una membrana fibrosa gruesa constituida por haces entrelazados en fibras de colágeno que rodea el testículo en toda su extensión. En la parte posterior superior densa y forma el mediastino testicular. El tejido propio comprende células espermatogénicas que originan los espermatozoides, células de sostén y células intersticiales, que son el origen de la secreción interna de las glándulas. Las arterias, el testículo recibe sangre del espermático o testicular, rama de la aorta abdominal que se distribuye en el dorso del epididimo. En las venas, son las venas testiculares o espermáticas, tienen valor funcional de la secreción endocrina del testículo. Estas venas forman el plexo pampiforme. Seguimos con la envoltura del testículo bolsa. Cada conjunto del testículo, epididimo y parte inferior de los cordones espermáticos están contenidos en bolsas escrotales. Las cavidades individuales del escroto con envolturas independientes. El escroto es un saco sacrocutáneo que contiene los testículos formados en dos capas. La piel es vena muy extensible, pigmentada, marcada por pliegues transversales, interrumpida por un sacro medio que divide superficialmente el escroto en una mitad derecha y una mitad izquierda. El rape escrotal. La túnica dartos, una capa de fibra de músculo liso que origina el aspecto rugoso del escroto. Seguimos con la siguiente diapositiva y durante el descenso testicular de la vida intrauterina, arranca una serie de elementos de la pared abdominal que va a formar parte de las bolsas escrotales. Tenemos la serosa vaginal,
el peritoneo. La túnica fibrosa profunda es la fascia transversalis. La cremaster, fibras del músculo oblicuo menor que puede llegar a tener los músculos transversos. Y la túnica fibrosa superficial, músculo oblicuo mayor. Arteria funicular y arteria perineal superficial. La vena drena a vena hipogástrica. El linfático drena con ganglio inguinales superficiales. Inervación, el cremaster por el genicrural. Sensitivo a meningenital mayor y menor. Las vías espermáticas. Las vías espermáticas comprende el conducto deferente a continuación de la cola del epididimo, la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Deferente. Se extiende desde la cola del epididimo hasta el cuello de la vesícula seminal. Es un conducto cilíndrico de consistencia firme en la terminación está dilatado. Tiene una longitud de 40 centímetros en promedio y su diámetro alcanza hasta 5 milímetros. El conducto deferente recibe sangre de la arteria deferente que procede de la vesícula inferior, la cual lo acompaña en todo su trayecto. La división y la relación se distinguen en 4 porciones. La primera porción viene siendo porción testicular o epididymonaria. La segunda es porción funicular, la tercera es porción inguinal y la cuarta es porción abdominopelvia. La vesícula seminal. Son dos pequeñas glándulas bilaterales anexas a los conductos deferentes situados en la vejiga y delante del recto. Es alargado, piriforme, con una extremidad superior ensanchada y una extremidad inferior, de la cual sale el conducto excretor, que se une con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Las secreciones espesas de las vesículas seminales contienen proteína, enzimas, fructosa, moco, vitamina C y flavina. Las altas concentraciones de fructosa proporcionan energía y nutrientes para los espermatozoides cuando se almacena en el semen en el laboratorio. Los espermatozoides eyaculados en la vagina no es probable que tengan contacto con el líquido vesicular seminal, pero transfiere directamente desde el líquido prostático en el moco cervical con el primer paso en su viaje a través del sistema productivo femenino. El líquido es expulsado bajo contracción receptiva en la capa muscular. Conducto eyaculador. Está formado por la reunión excretor de la vesícula seminal con el conducto deferente. Tiene una longitud de 2 centímetros y medio. Tenemos la próstata y glándulas vulvoretrales. La próstata es una glándula mixta cuyo crecimiento es rápido en la pubertad y alcanza su máximo a los 25 años. Esta situación por debajo de la vejiga urinaria, detrás de la sínfisis del pubis, delante del recto, arriba de la membrana perineal, rodeada del origen de la uretra masculina, y está atravesada por los conductos eyaculadores. Tiene la forma de una castaña. En un adulto pesa de 20 a 25 gramos, de un color ligeramente rosado y de consistencia firme. La arteria principal de la próstata es la arteria vesicular inferior, la rama de la ilíaca interna. Se describen 5 lóbulos en ella. Lóbulo anterior o istmo, que está delante de la uretra, es fibromuscular y las fibras musculares se continúan con las del esfigme uretral.
El lóbulo posterior, que se ubica detrás de la uretra y debajo de los conductos eyaculadores. El lóbulo lateral a cada lado de una uretra, que es porción mayor. Lóbulo medio, que se ubica entre las uretras y los conductos eyaculadores y se relaciona con el cuello de la vejiga. Las glándulas suburetrales son dos pequeñas masas situadas de la derecha a la izquierda de la línea media por atrás del bulbo uretral. Son más o menos redondas y su tamaño varía. Las glándulas de bulbouretrales secretan un líquido transparente y viscoso que vierte en el uretra durante la erección y la eyaculación.